nuestra presencia aquí se debe fundamentalmente para apoyar el Comité de Bioética del hospital, que hace un trabajo ímprobo en red con el resto de los comités de la provincia. Y obviamente que la temática a tratar hoy no podía hacerse en otro lugar que no sea este, que es, bueno, todos sabemos, el único hospital que realiza los trasplantes. Estamos hablando de adultos. Así que, bueno, perdón por la incomodidad, parece que ha quedado chica el aula. Bueno, no fue previsto, las disculpas del caso. Y bueno, espero que sea una jornada provechosa y bienvenidos nuevamente. Como decía el doctor Caminos, agradecerles a todos, agradecerle al doctor Martín Maraschio que está acá y que va a ayudar en la disertación, a los médicos del ECODAIC que también van a presentar. Eh, como dijo el doctor, somos el hospital que realiza trasplantes en la parte pública en pacientes adultos, lo cual es algo fundamental que permite darle vida a la gente, ¿sí? Y no solamente es la parte médica, la parte quirúrgica, sino también la parte bioética y la parte humana que hay que tratar y manejar con los pacientes permanentes. Así que les agradecemos al Comité de Bioética por organizar esta jornada acá en el hospital, a Martín y a la gente del ECODAIC y a todos los que componen estos equipos quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿sí? El doctor Leiva, la doctora Budini, que son personal fundamental en la recuperación del paciente y en la relación con los familiares, ¿sí? Porque esto no solamente es el acto quirúrgico, es el acto de implantar los órganos, sino es un todo. Entonces, agradecerle al Comité de Bioética, a la gente de quirófano, a la gente de terapia, a los jefes de departamento y a todo el personal del hospital. Están las odontólogas que también participan y hacen toda la parte del circuito pretrasplante. Así, bueno, agradecerles a todos por colaborar y permitirnos precisamente de que podamos seguir haciendo punta en estos temas, ¿sí? Muchas gracias a todos. Nos tomamos un segundito para poder acomodarnos, así después arrancamos. Y ahora viene el gracias enorme a todos los que van a... Gracias por estar. Traeremos. Son ellos los que van a insertar. A la gente que está en el Zoom, van a ver que no estamos transmitiendo aún porque tenemos gente en la puerta y parece que el lugar nos ha quedado un poco chico. Así que un poquito de paciencia y ya vamos a arrancar. Bueno. Yo aprovecho mientras que nos estamos acomodando para agradecer de manera especial, antes que se nos vayan todos los que han venido, pero nosotros como red podemos hacer muchas cosas, pero sin el apoyo de los directivos de las instituciones no podemos hacer casi nada, ¿no? Entonces, que tengamos este respaldo, que podamos ir a los hospitales, que los comités se sientan respaldados por las autoridades. Cada vez que vamos a una institución donde los directivos no solo permiten que el comité trabaje, sino que además acompañan las actividades, son los comités que logran sostenerse en el tiempo, ¿no? Nuestra red funciona hace más de 20 años, el área de bioética está hace casi 24 años, y eso se logra gracias al trabajo de cada uno de los integrantes del comité, que dedican tiempo, que dedican esfuerzo, que se capacitan, pero además de cada institución que le da cobijo a ese comité, ¿no? Porque si no logramos que todo el equipo de salud se comprometa, como está pasando hoy acá, con una gran alegría vemos que estamos representados todo el equipo de salud y que sumados al Zoom virtualmente tenemos el resto de la gente de los otros hospitales. Nuestra red tiene más de 16, 18 hospitales de capital e interior, públicos y privados, que trabajamos
en conjunto, ¿no? Que aprovechamos lo que cada uno tiene de fortaleza y reforzamos lo que por ahí a otros nos puede faltar. Entonces, cuando nos queda chico el espacio, nos ponemos chochos, nos encanta, así que nosotros súper agradecidos. Y vamos empezando, Vilma, ¿crees? Bueno, el orden sería primero la gente del ECODAIC para darnos una mirada más general, después el equipo del doctor Marasquio aquí del hospital para contar la experiencia y sobre todo la idea es que podamos abrir la cabeza a los dilemas, por eso le pusimos controversias, ¿no? En el título. No vamos a salir con las cosas resueltas para nada, ¿no? Pero la bioética promueve esto, ¿no? Que reflexionemos, que analicemos, que deliberemos, para que después podamos accionar y proponer mejores decisiones, ¿no? Ese es el objetivo de estos espacios, ¿no? Por ahí no se van a ir con un menú resuelto de cosas, pero sí escuchar a otros, escuchar a los que más trabajan en el tema y aportar, porque después lo más enriquecedor es ese espacio de intercambio y también hoy tenemos la suerte y la riqueza de que vamos a poder compartir un momento con alguien que se supone que es el principal beneficiario de nuestro trabajo, que son los pacientes, ¿no? Patricia ha querido estar, que es parte de este hospital y como paciente, y contar su experiencia. De todo esto que vamos a estar hablando en teoría, lo vamos a escuchar en primera persona, así que 1000 gracias, y te van a escuchar acá por Zoom. Te bauticé, Noelia, te bauticé, perdón. Sí, vengo de otro lado que había una Patricia, no te preocupes. Pero bueno, 1000 gracias por estar. ¿Estamos ya la gente de por ahí? ¿Dónde se nos fue? Se fueron. Bueno, entonces, dale, hacemos así. Dale. Doctor Marasquio, como dueño de casa, lo invitamos a que empiece. No, dice que hay gente de Rosario. Sí, cómo no, Mario. Por favor. Bien, ¿no? Tenemos gente del Comité de la Reina Fabiola, del Hospital Rawson, de Jesús María, de Socorro Ayúdame, Florencio Díaz, el Instituto Oncológico, el Hospital de Niños. ¿Me faltó alguien? Perdón, Nuevo San Roque. Sí, estamos. No, venga, pásense. A los del Zoom les contamos que estamos acomodando como cambiamos el orden, estamos acomodando las presentaciones. ¿Quieren? Acá hay un lugarcito. ¿Querés pasar a ver un lugar? ¿No? Buen día, bienvenido. ¿Por qué son tantos temas? Sí, como se necesita. ¿Tenés que servir agua? O si querés cualquier cosa. Exacto. Donde estés cómodo. Para la gente del Zoom, vamos a cambiar el orden de la presentación porque está llegando. Bienvenido San Francisco. Vamos a cambiar un poquito la dinámica del encuentro en función a los disertantes. Así que vamos a empezar como locales con el doctor Marasquio, nuestro jefe de trasplante hepático.
Hola, buen día a todos los presentes y los que están conectados. Veo algunas caras conocidas, pero la mayor parte no estoy conectado. Yo soy el doctor Marasquio, soy cirujano y soy jefe de trasplante hepático y renio pancreático acá. Más o menos lo pongo al tanto. Nosotros empezamos a hacer trasplante hepático y renio pancreático, por lo menos a hacernos cargo del programa, de hace aproximadamente 3 años. Este, y bueno, el inicio un poquito costó un poco, pero bueno, nos fuimos organizando de poquito. Hoy por hoy, para resumirles, tenemos unos 70 pacientes en lista de espera de trasplante hepático, que son todos seguidos en forma continua, digamos, digamos, en consultorio, actualizando todas sus cuestiones de laboratorio, valoraciones y demás. Tenemos una, digamos, cola de espera para pacientes para evaluarse, que no es tan numerosa, pero debemos tener unos 15 o 20 pacientes. Y en respecto y de la lista de espera, hablando de renopáncreas, tenemos aproximadamente unos 12, 14 pacientes en este momento. Ahora hoy habían subido 2 más, así que debemos estar cerca de los 15 pacientes, que para los que no conocen el tema, es una lista bastante numerosa, digamos. Si uno considera que los pacientes candidatos a renopáncreas, que los pongo al tanto, algunos porque por ahí no están familiarizados con el tema, son pacientes diabéticos en diálisis, en su mayor parte. Algunos son diabéticos que no están en diálisis y necesitan un trasplante de páncreas solo, pero quiero decir, para lo que es el número de pacientes que se trasplantan al año en la Argentina, es una lista bastante numerosa, ¿eh? Somos el único centro público en el país que hacemos trasplante de renopáncreas, eso es importante saberlo, y tenemos derivación de todo Córdoba y de todas provincias anexas. Tenemos muy bien organizado ese tema y tenemos también una lista de una cola de espera de pacientes para evaluarse, que serán unos 6 8 pacientes. O sea que estamos, yo trabajo, o sea, de forma en que trabajamos con pacientes, bueno, cómo lo hacemos, los tratamientos, están en lista de espera, bastantes, ese es el individual. Y de que algunas cosas estén por ahí un poquito más organizadas acá que hagas un poco con algunos aspectos. Así que la verdad que nosotros estamos felices de haber hecho este desafío, que es una experiencia buenísima para nosotros. Lo hacemos con mucho entusiasmo. Contamos con el apoyo de un montón digamos, de profesionales que permiten que esto funcione, que sin eso es imposible. Participación, tecnología, trabajo social, no sé si están trabajando, pero bien, gracias. Eh, bueno, un montón de equipos y de servicios que, gracias a ellos, gracias también al apoyo de la dirección, terapia intensiva, creo que el doctor Leiva, fundamental. Eh, no voy a nombrar todos los equipos porque son un montón, pero digamos, la verdad que gracias a ellos que todo esto funciona y la verdad que funciona muy bien, a pesar de que tratamos con pacientes, ustedes saben, en la parte pública, por ahí con muchas necesidades, punto de vista psicosocioeconómico sobre todo, y bueno, gracias al trabajo mancomunado que podemos llevar adelante los trasplantes. Ya hemos hecho, Marco, corregime, pero hepáticos como 24, 25 trasplantes de que estamos acá, cerca de 30, que es un montonazo, digamos. Nosotros en pandemia largamos el programa de trasplante, ¿no? En el año 2020. Me acuerdo el fin de semana largo que largamos, trasplante de reno páncreas, que fue en febrero, ¿no? ¿Fue, Marco? Sí. Fue un fin de semana largo de carnaval. Acá está la jefe instrumentadoras nuestra. Hicimos tres trasplantes en 4 días feriados. Y bueno, teníamos una lista de espera medio acumulada y así que largamos con toda la carne al asador y ya del principio empezamos con el pie derecho y bueno, para que súper agradecido a todo el equipo de gente que nos ha. 27 hepáticos y renopáncreas, cerca de 20, vamos a andar. Bueno, ya quiero terminar la introducción, pero ustedes dense cuenta que son pacientes que antes no tenían ninguna posibilidad, digamos, de vida, ¿no? Porque eran pacientes que antes no podían, digamos, acceder al trasplante directamente, tenían que ser derivados a una institución privada, y bueno, eso implicaba
Y por eso en pacientes que se pueden trasplantar acá con resultados excelentes. O sea, no es que los resultados que tenemos acá son peores que en otro lado, o que el promedio de la Argentina, o que equipos de Buenos Aires, o que equipos privados. Son exactamente lo mismo. O sea, son buenísimos resultados. Eh, Vuelvo a decir, y ya lo voy a expresar ahora, con todas las dificultades que implica tratar con pacientes con serias deficiencias por ahí desde el punto de vista psicosocioeconómico. Bueno, sí, fue mucha introducción, perdón, pero quería ponerlo más o menos al tanto porque por ahí algunos no van a saber de qué estoy hablando, básicamente. Bueno, por supuesto que cuando uno habla, se refiere a cuestiones éticas, lo primero que nosotros, y de hecho es la primera diapositiva, y lo que más frecuentemente nos pasa, es el tema de las condiciones psicosocioeconómicas, ¿no? Nosotros obviamente que lidiamos con pacientes sin ningún tipo de cobertura médica, que son ministeriales o con, digamos, que tienen cobertura de salud, y algunos pacientes de obras sociales también tratamos. No es que la situación es súper diferente también pasa en la parte privada, porque en la parte privada también tenemos muchos pacientes con carencias, ¿no? Con distintos tipos de carencias, tanto sea pacientes de acá como pacientes de otras provincias. Y cuando hablo de distintos tipos, puede ser carencias de vivienda, de educación, problemas sociales, de apoyo familiar, de traslado, digamos, al centro de trasplante, problemas económicos, que bueno, hoy se han acentuado todos, ¿no? Como ustedes sabrán, y eso es una barrera y una dificultad. Acá lo tenemos un poquito más, por ahí más acentuado algunas cosas, pero no es que es súper diferente, y pueden decir mejor los trabajadores sociales de la parte privada. Pero sí en esto trabajamos mucho con el apoyo del Servicio de Trabajo Social. Los principales problemas están en el nivel educativo, de la lectocomprensión del paciente y de la familia. La accesibilidad de la institución es otro problema que tenemos también. Hay pacientes que viven en zonas rurales. Acá tenemos algunos ejemplos vivos de pacientes que nos ha costado mucho, digamos, mejorar o hacer sus condiciones más adecuadas para que tengan un post-trasplante, digamos, lo menos tórpido posible. Pacientes digamos, con a veces falta de contención de la familia y con falta de accesibilidad muchas veces a vivienda o servicios básicos, ¿no? Eh, bueno, en esto vuelvo a decir, nos plantea a veces cuestiones éticas. Estamos haciendo uso de un recurso muy costoso del Estado, digamos, muy costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano, muy costoso para la sociedad, porque estamos hablando de un donante, ¿no? Que una familia, digamos, en duelo, que va a permitir que su ser querido done sus órganos, y entonces nosotros sentimos toda esa responsabilidad en la espalda, y bueno, tratamos de que el trasplante vaya a una persona que vaya a tener posibilidad después de ser seguida adecuadamente, de tener un seguimiento, y que esos órganos tengan en definitiva una supervivencia, una sobrevida en la persona que no solamente le permite vivir más y tener más calidad de vida, sino que eso se aproveche al máximo. Y bueno, muchas veces hay cuestiones que nos planteamos todo el tiempo y que nos generan dilemas éticos en ciertas situaciones de, bueno, ¿qué hacer con este paciente si le damos la posibilidad o no de un trasplante de un órgano a vida de todas estas situaciones que rodean al paciente? En el caso de los trasplantes de páncreas y renopáncreas, yo les había explicado en un principio, son pacientes diabéticos que estén en diálisis, habitualmente pacientes diabéticos jóvenes que han tenido muy mala adherencia al tratamiento y por eso llegan al trasplante o eventualmente llegan en diálisis. En poco tiempo perdieron la vista o tienen alguna amputación, están en insuficiencia crónica terminal y demás, y en este momento necesitan un trasplante. Y justamente estos pacientes que habitualmente, por su mala adherencia al tratamiento de la enfermedad de base, la diabetes, han llegado a esta situación, solo que nos tocan, digamos, ofrecerle el trasplante, ¿no? Entonces, bueno, imaginarán ustedes que este es un dilema también ético y tenemos grandes discusiones acerca de esto, y por supuesto que en muchos casos podemos hacer algo por mejorar, digamos, sea la accesibilidad del paciente, si quieren tratar tratamiento, muy fácil, en algunos casos mejorar un poco las condiciones socioeconómicas, pero bueno, las principales preguntas que nos hacemos nosotros es si este paciente se va a poder adherir bien al control post-trasplante. Acuérdense que en el trasplante, calculo que todos están familiarizados, pero el trasplante empieza con la cirugía y sigue después con todas las complicaciones que puede tener la cirugía,
y con el seguimiento del paciente y la adherencia del paciente a un tratamiento y a un seguimiento médico. Entonces, imagínense que eso implica digamos, tiene que tener tierra fértil en el sentido de que el paciente tenga las condiciones psicológicas, intelectuales, sociales y económicas para permitir que todo eso se dé, ¿no? Por más que se accede en forma gratuita a muchas cosas, hay que coordinar muchas cosas. Y eso a veces nos plantea distintas situaciones, ¿no? Conflictivas desde el punto de vista ético. Otra situación que nos dan no poco frecuentemente, y tenemos ejemplos acá de pacientes que se nos ha dado, pacientes que necesitan un retrasplante, pero que han perdido ese órgano justamente por no cumplir con esta adherencia que les digo al tratamiento, al seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hacer con ese paciente? Muchas veces se trata de pacientes jóvenes, que tienen 18, 20 años, 25 años, no, todo por delante, pero han perdido los órganos, sobre todo los trasplantes hepáticos, por falta de adherencia al tratamiento. También muchas veces pasa frecuentemente esto en la adolescencia, que es una época muy complicada para los pacientes que dejan de hacer el tratamiento, se ponen muy rebeldes. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que nosotros tenemos en cuenta, tratamos de trabajar mucho en la adherencia al tratamiento, de asegurarnos, tratamos en la medida de lo posible que el paciente está adherido y va a seguir adherido al tratamiento. A pesar de todo eso y de las valoraciones que hacemos de un tema psicológico, social, ¿no? Puede llegar a adherirse o no. Bueno, tratamos de pronosticar cuál va a ser el que más se va a adherir, pero bueno, en algunos casos podemos equivocarnos. Y en otros casos llegamos a la conclusión que el paciente no es un buen candidato a retrasplante, porque estamos casi seguros por la situación actual del paciente individual, y familiar y social, que va a caer en lo mismo. O sea, vamos a hacer un retrasplante que ya es una situación más riesgosa y va a caer de nuevo en la misma situación, va a perder el órgano por la misma razón. Pero esto nos genera mucha discusión, digamos, ¿no? Es un tema importante. Después otra cuestión que tenemos importante es la cirrosis. El alcohol es la causa de cirrosis, digamos, que lleva al trasplante de los pacientes. Y bueno, está la cuestión de valorar bien, lo mejor posible, que el paciente esté realmente, no vaya a reincidir en el etilismo. Nos ha pasado en algunos casos, post-trasplante, que los pacientes reinciden, a veces no reinciden a niveles de un alcoholista, pero sí reinciden en el consumo de alcohol. Y hay distintas formas de valorar que eso no vaya a suceder, pero en algunos casos nos pasa que a pesar de la mejor de la valoración, el paciente reincide. Y en algunos casos nos llegan pacientes con complicaciones agudas muy graves y no tenemos tiempo para, digamos, los tiempos del trasplante no son los tiempos por ahí, digamos, que necesita la psicología o el trabajo social, y necesitamos rápidamente decidir qué vamos a hacer con este paciente, ¿no? Un paciente joven que a lo mejor ya tiene cirrosis instalada y que está consumiendo, y que consumió hasta hace 3 días antes de que nos lo deriven muy complicado y en terapia intensiva, y tenemos que decir, bueno, esas son cuestiones éticas que por ahí nos acudimos mucho a trabajo social, a la parte psicológica, para ver si en la eventualidad de un trasplante el paciente va a tener posibilidad de hacer un cambio drástico en su vida. Muchas veces el tiempo no nos lo permite hacer, pero bueno, tratamos de ser lo más centrados posibles y no avanzar en un trasplante que va a terminar en un fracaso. Y después hay un par de situaciones que, bueno, son mezclados entre operativas, éticas y demás, pero las tengo que plantear porque a nosotros nos genera, es fuente de gran frustración, de gran frustración también para todo el equipo, y a veces es que cuando un paciente necesita ser derivado en tiempo y forma, no tenemos la posibilidad de recibirlo porque estamos saturados de camas y demás, y bueno, ese paciente a veces se le pasa la ventana del tratamiento, ¿no? O sea, en esta espera a veces se complica demasiado y no llegamos a poder ofrecerle la posibilidad de recibirlo, valorarlo y demás. Así que bueno, esa es otra situación que al menos a nosotros nos deja un poco, digamos, algunos sentimientos encontrados, por más que sabemos que siempre se hace un mejor, muchas veces pero bueno, se mezcla con lo ético. Y después, otra cuestión, que esta cuestión tampoco es exclusiva de acá, vuelvo a decir, se da en otros sistemas.
todas las instituciones del país, más últimamente, no sé bien por qué, como que no podemos acceder a los vuelos, digamos, no hay aviones disponibles para ir a buscar un órgano y demás. Esto nos pasa acá en la parte privada, en todos lados. No sé si hay una escasez, no sé si los aviones se ofrecen para otros servicios, no lo ofrecen tanto para la parte, digamos, médica. La verdad que no entiendo, pero muchas veces hemos perdido trasplantes porque no tenemos cómo trasladarnos al lugar del trasplante. Esto lo hemos hablado muchas veces con el doctor Camino, el doctor D'Angelo, que está siempre al toque, digamos, al llamado, y él se ocupa de hacer todas las coordinaciones pertinentes y demás, pero bueno, no se puede. No sé si consideran la cuestión ética, pero sí a nosotros lo decimos un poco, ¿no? Así que bueno, esos son todos los temas que... Andrés, ¿habilitamos preguntas ahora o después al finalizar? Bueno, doctor, ¿quiere tomar asiento? Así después hacemos las preguntas. Sí, por favor. Bienvenido. Yo acá conocí el doctor tanto tiempo ahí. Yo me autopresenté. ¿Ah? No, mil disculpas nuevamente, pero la verdad que pasó algo. El doctor me dio, no, ya estaba grande marido, ahí lo veo al negro Leiva, el doctor Camilo Sánchez, bueno, mucha gente conocida, un poco de acá. Presentarnos oficialmente ahí, trabajo como agente coordinador de la Reserva Volcánica de la provincia de Córdoba. Dependemos del Ministerio de Salud de la provincia, en este caso, y aparte somos cuando realizamos en Córdoba. Tiene una jurisdicción en Córdoba, y aparte somos cabecera de la región centro, que desde el punto de vista de la procuración y trasplante involucra a Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. ¿Qué significa esto? Porque es importante. La mayor parte, de los pacientes de esas provincias, diría más del 90%. Entonces hay un vínculo permanente. Y cada vez que hay un donante en alguna de esas provincias, nosotros como CODAIC le damos soporte logístico para el traslado de los órganos, para el traslado de los sueros, de los estudios que son necesarios para evaluar la compatibilidad, que se hacen acá en Córdoba de esas provincias. Me acompaña el doctor Martín Torres, seguramente ya te presentaste. ¿No se presentó? Bueno. El doctor Martín Torres fue el que me trajo a trabajar al ECODAIC hace 30 años. ¿Ah? Fue uno de los directores del ECODAIC. Aparte, él fue durante muchos años vicepresidente del INCUCAI. ¿Y por qué me interesa a mí personalmente que esté acá? Más que hacer una presentación, queremos hacer un intercambio de opiniones, porque él es el representante de Relaciones Internacionales del INCUCAI actualmente. ¿Está bien? Y es un tipo que en este tema de la bioética sabe mucho, me salva las papas porque verdaderamente uno hace agua en algunas cuestiones que no son, digamos, su especialidad. Y aparte estoy con Cecilia Franzolini. Ceci, vení, ella es trabajadora social. ¿Y por qué es importante esto? Porque el proceso de oración y trasplante es un proceso muy complejo, pero es un proceso, es una práctica médico-social, como nosotros le llamamos. Y quizás te pongo la presentación. ¿Ya? Ah, bueno. Ah, perdón. No sabía. No importa, no importa.
forma parte de la red de No. Bueno, no hay problema. No me deja abrir el PowerPoint, pero no importa porque en realidad... Vamos a agarrar el micrófono para que no me rete. En realidad yo les quería mostrar 3 diapositivas. Que una era que es el ECODAIC, pero se los vamos a contar. Nosotros desde el ECODAIC tenemos una función que es muy importante, quizás la más importante para nosotros, no para el resto. Era para otra... Bueno, esta era otra presentación, pero no importa, porque acá lo que yo quería mostrarles es algunos conceptos bioéticos que lo iba a hablar el doctor Torres, no yo, pero bueno. Simplemente contarles desde el ECODAIC, quizás la función más importante que tenemos es realizar todos los procesos de donación-trasplante que se realizan en la provincia de Córdoba. Esto significa, desde que nosotros recibimos la llamada, la alarma de que haya una persona que fallece y se transforma en un potencial donante en una unidad hospitalaria, a esto me refiero no solamente a un hospital público, sino a una clínica, un sanatorio o cualquier institución privada con la complejidad suficiente para tener un potencial donante, y a eso me refiero que tenga una unidad de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque todavía en la República Argentina, en Córdoba, nosotros obtenemos órganos de las personas que fallecen en lo que denominamos condición de muerte cerebral, muerte encefálica o muerte bajo criterios neurológicos. ¿Qué significa esto? Que ante un daño de magnitud suficiente, un daño irreparable, como le decimos, un daño cerebral catastrófico, y fundamentalmente las principales causas son o un traumatismo cráneoencefálico, generalmente por un accidente de tránsito, o, por ejemplo, por un trauma por una herida de arma de fuego, o un accidente cerebrovascular, son el 90% de las causas de muerte cerebral en la República Argentina. Son las personas que están conectadas a un respirador, sostenidas artificialmente. Una vez que uno hace el diagnóstico de muerte, nosotros decimos que estamos haciendo el tratamiento del cadáver porque realmente es una persona legalmente fallecida y no hay ninguna posibilidad de que vuelva a la vida habitual. Si quieren, después discutimos cómo se hace el diagnóstico de muerte para que lo comprendan más específicamente. Pero eso nosotros lo hacemos en base a un marco institucional, que es una normativa, y hay una resolución nacional en la cual las 24 provincias de la Argentina hacemos lo mismo, y se llama Protocolo de Muerte bajo Criterios Neurológicos. Eso está realizado por también el Comité de Bioética del INCUCAI, que participan en todo esto, pero fundamentalmente realizado con la Sociedad de Terapia Intensiva, que lo ve el doctor Leiva, con la Sociedad de Neurología, con los neurocirujanos, con todas las instituciones que participan directo e indirectamente en todo lo relacionado a neurología. Y un protocolo que se va actualizando. Por ejemplo, la última actualización se realizó prepandemia del año 2019, posterior a la ley. Entonces, esos son las personas que nosotros consideramos como donantes. ¿Por qué les advierto esto? Porque en otras partes del mundo, y se está empezando a hacer en la República Argentina, y era la última diapositiva que yo tenía en esta presentación, era discutir con ustedes la procuración de órganos en algo que se llama procuración en asistolia controlada. ¿Qué significa? Que son pacientes, y ahí hay un debate bioético muy importante que después Martín Torres les puede comentar, pero son pacientes que tienen un daño cerebral irreversible, que todavía están sostenidos artificialmente porque la muerte cerebral no se puede diagnosticar, pero esos pacientes o firman un consentimiento informado, es su familia el que firma un consentimiento informado, se desconectan, se produce la parada cardíaca e inmediatamente ingresa el equipo de extracción de órganos
para realizar precisamente la ablación. Cuando nosotros hablamos de ablación, hablamos de extracción de órganos y tejidos para trasplante. Es un tema que está sostenido legalmente, hay una ley específica que después les puedo mostrar, hay un protocolo específico que realiza el INCUCAI a tal efecto que se puso en vigencia en el año 2022, y ya se han realizado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Corrientes, los primeros casos de donantes en lo que se denomina sistolia controlada, que es algo que nosotros trabajamos, y ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Fernanda, creo que vos participaste, en una charla que tuvimos antes de la pandemia con muchos integrantes de terapia intensivas, que hablamos de lo que es el límite de esfuerzo terapéutico. Eso está legalmente establecido en la República Argentina. ¿Por qué les pongo todo esto? Porque en el mundo, en España, el 30% de los donantes que ellos tienen son en asistolia controlada. Entonces es un tema que en el mundo se realiza, España, Francia, Bélgica, los Países Bajos, en los Estados Unidos. Entonces esa era una de las intenciones que teníamos, de traer ante todos ustedes que participan en estas acciones relacionadas con la bioética, para empezar a discutir esas cosas, que por ahí son difíciles, sabemos que son complejas, pero hay que ponerlas sobre el tapete. Trabajadores sociales lo realizan, está relacionado con el último de los principios básicos. Estos son los principios que nosotros pensamos al equipo de salud en la actividad de la donación y el trasplante. Los tres primeros, solidaridad, altruismo y desinterés, están totalmente interconectados, porque cuando uno habla de donación, habla de dar algo. Yo cuando dono algo, lo doy de manera solidaria, sin saber a quién se lo doy, y de manera desinteresada. Esa es la base del concepto de altruismo. Dar no sé a quién. Y estamos tratando de dar algo que quizás es lo más importante, lo más preciado que uno tiene, que son sus órganos después de la muerte. Entonces yo me anoto como donante, soy donante como establece la ley argentina actualmente, que después lo vamos a ver, después de mi muerte, pero no sé a quién van esos órganos. No se puede direccionar, no se puede dirigir la donación. Eso es una cuestión muy frecuente que por allí, cuando tenemos procesos de comunicación con la familia de las personas fallecidas, es bastante compleja, porque por allí dicen, yo dono, acepto que mi familiar sea donante, pero usted sabe que yo tengo una familiar diálisis, quiero que el órgano vaya para esa persona en diálisis. Entonces no son los principios. Los principios es solidaridad, altruismo, desinterés y anonimato. A tal punto, como les voy a mostrar después en algún artículo de la ley, si hay tiempo, la ley establece, la ley 27447, es la ley de trasplante vigente desde el 2018, que muchos conocemos como ley Justina. ¿Hay contraseña de Wi-Fi? El artículo más importante de todos es el número 33, que dice que todas las personas mayores de 18 años somos donantes, salvo que hayamos manifestado de manera negativa y expresamente en nuestro documento nacional de identidad esa manifestación negativa. Si ustedes se ponen a ver en el promedio, en el grueso de la sociedad argentina, es muy bajo el porcentaje de personas que cuando hicieron algún trámite del registro civil se manifestaron de manera negativa. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley salió en el año 2018, fue una ley que fue impulsada en general por la sociedad, y sobre todo por organizaciones no gubernamentales, y en este punto por la familia de Justina. Justina, para los que no saben la historia, es una nena de 12 años que estaba esperando un trasplante cardíaco y que lamentablemente falleció en noviembre del año 2017. Pero desde su lecho de enferma, ella comenzó una campaña muy amplia que se denominó Multiplicate por 7, porque de cada donante se pueden obtener 7 órganos y dar respuestas o segundas oportunidades, como nosotros siempre decimos, de poder vivir o mejorar su calidad de vida a más de 7 personas. De un donante multiorgánico, el doctor me va a corregir si no, corazón, pulmones, hígado, porque se puede particionar en los receptores, riñones, páncreas e intestino. O sea, de un donante multiorgánico óptimo se pueden dar respuesta a 9 personas. Y no estoy contando los tejidos. Cuando hablamos de tejidos ya es bastante más amplio, porque un donante, más allá de las 2 córneas que se pueden trasplantar en 2 potenciales receptores, los tejidos podemos obtener, si el corazón no se puede utilizar como órgano, se puede utilizar como válvulas cardíacas. Entonces eso es un tejido
que se extrae, que se... ¿Se les va el audio también? Ustedes pertenecen, muchos de ustedes, al Hospital Córdoba y saben lo que es. Entonces, la piel, no les voy a decir a ustedes, pero la principal complicación de los de piel es con membrana amniótica que nosotros tenemos en el banco multitejidos. Y de un donante de hueso de tejidos, una persona que fallece y dona sus huesos, se pueden implantar no solamente directamente, por ejemplo, una persona que tiene tumor de fémur, se extrae puede moler y utilizar, y un lote de huesos puede permitir 400 alícuotas de huesos para implante. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Estoy recalcando la importancia de tener donantes. Y el final el último de los principios, ahí que nuestros trabajadores sociales nos han contagiado ese granito importante. El ECODAIC trabajamos en todas aquellas personas que no tienen cobertura social y les garantizamos, a través del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, el acceso al trasplante. Ustedes, estamos en el Hospital Córdoba, por ahí hay una de las diapositivas, pero yo no voy a pasar más diapositivas, quiero centrarme acá y que después discutamos. Jugó porque vos me dijiste, ahora vamos a eso. Pero una persona que necesite un trasplante, está garantizado el acceso al trasplante en la provincia de Córdoba y en la República Argentina. El Hospital Córdoba tiene habilitados. Dale. De esto después lo hablamos si hay. Da otra presentación, no importa, si no. Pasa. No, bueno, no hay drama. El Hospital Córdoba tiene habilitados y operativos todos los equipos de trasplante de órganos. Está el doctor Mediot, que está a cargo del equipo de trasplante. Martín Marasquio, a cargo del equipo de trasplante hepático y renopancreático. La gente de trasplante renal, si hay alguno, por favor, levante la mano. Trasplante cadavérico. Quería poner, ahí más me interesaba, estaban los números del Hospital Córdoba, órgano por órgano. La cantidad de trasplantes con donante vivo, trasplantes renales con donante vivo, la cantidad de trasplantes hepáticos, de renopancreáticos. Martín ya lo dijo, pero es sumamente importante el trabajo. Nosotros en una diapositiva que siempre presentamos en todos los ámbitos, que la presentamos con mucho orgullo, porque Córdoba tiene habilitados y operativos todos sus equipos de trasplante. Y algo que siempre nos gusta mencionar es que en pandemia siguieron operativos todos los equipos de trasplante. Y se realizaron muchos trasplantes en pandemia, sobre todo trasplantes renales, que eran quizás los que más salían. Pero vos te crees, lo voy a leer sin anteojos. ¿Ah? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, les pido disculpas porque el compu no me lee la presentación que era exclusiva de esa, que eran 3 o 4 diapositivas relacionadas al Hospital Córdoba, pero por eso las estamos diciendo. Y finalmente, ¿por qué me voy a quedar en todo esto? Porque se estuvo hablando estas últimas semanas, no nos queremos meter, y yo personalmente, mucho menos en cuestiones políticas ni ideológicas, pero se puso en el tapete lo que es, digamos, el cambio del sistema de donación y trasplante, o se pone, digamos, en discusión el sistema de donación y trasplante por un sistema de libre comercialización de órganos. Este le voy a dar el micrófono a Martín, porque Martín les va a hablar de esto, que sabe mucho de relaciones internacionales, pero la ley 27447, vigente desde el 2018, en su artículo 3, 4 y 5, prohíbe textualmente
la libre comercialización y habla de lo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo, que es uno de los principios básicos de la bioética que tiene la ley de trasplantes. ¿Ah? La ley de trasplantes nueva establece ciertos principios y ciertos derechos, que después Cecilia se los va a comentar, porque hay otra ley específica que habla de esto. Pero todas las leyes en el mundo prohíben la libre comercialización. ¿Por qué? Porque va en contra del principio más importante que tiene este gráfico, que es la equidad en el acceso al trasplante. Si no, una persona que tiene medios económicos puede acceder al trasplante. Ese es el concepto global. Pero que después cuando uno explica lo que es un proceso de donación y trasplante, lo complejo que es un proceso de donación y trasplante, se da cuenta que es inviable. Entonces, se pone en el tapete o se pone a consideración pública una terminología que es totalmente inviable en la República Argentina principalmente. En los otros países del mundo también, pero no nos vamos a meter en lo que es el marco legal de cada país particular. Nuestro marco legal lo prohíbe. Y si alguien quiere cambiar las reglas de juego, deberíamos dejar de hablar del sistema de donación y trasplante, porque cuando hablamos de donación, hablamos de dar solidariamente, de manera altruista, desinteresadamente y anónimamente. Deberíamos cambiar el sistema. En lugar de Sistema Nacional de Donación y Trasplante, debería decir Sistema Nacional de libre comercio o lo que fuere. Entonces, cuando hablamos de esto, yo le doy el micrófono a Martín y a Ceci, que no me digan que soy muy hablador. Cuando hablamos de esto, lo más importante es establecer o explicar por qué es imposible comercializar los órganos. Quizás se refiera al trasplante con donante vivo. Yo les dije, el Hospital Córdoba hace trasplante con donante vivo. En la República Argentina, en promedio, por año, se hacen 400 trasplantes con donante vivo. Y el Hospital Córdoba podría hacer mucho. Yo recuerdo que Pablo Novoa, mucho antes de la pandemia, nos decía que si fuera por la capacidad operativa, podrían hacer un trasplante con donante vivo todos los lunes. No, me equivoco, Jorge, corregime. Era correcto. O sea, y en Córdoba, el año 2019, que fue el año récord, como ustedes vieron en esas fotitos que pasamos rápidamente, se hicieron 85 trasplantes con donante vivo. O sea, el trasplante renal es la práctica más comúnmente realizada, la práctica más numerosa dentro de los trasplantes que se realizan en el país y en Argentina, por una razón lógica. Cuando el riñón falla y entra en insuficiencia renal, se puede reemplazar por un aparato de diálisis hemodiálisis, diálisis peritoneal. Porque la función del hígado, no. Obviamente. Bueno. La función cardíaca, doctor, tampoco. El corazón no se puede reemplazar por una máquina, salvo por periodos muy cortitos, y la función pulmonar tampoco. Pero el riñón, las personas en diálisis pueden soportar, lamentablemente, mucho tiempo, y soportan mucho tiempo en diálisis porque si bien el trasplante renal es el tratamiento de elección de la insuficiencia renal crónica, nosotros tenemos un déficit, principalmente los que trabajamos en el sistema de donación y trasplante, pero va extensivo a todo el equipo de salud, porque no generamos los donantes suficientes. Y ese es el gran desafío que tenemos y es el último concepto que quiero plantear. Para que Martín Marasquio haga todos los trasplantes que él dijo, para que se puedan realizar los 80 trasplantes que hizo el Hospital Córdoba el año pasado, que quizás tengan capacidad para aumentar mucho la cantidad, se necesita la generación de donantes. Y ese es el gran desafío del sistema de salud. Venimos trabajando hace muchísimos años y hace muchísimo tiempo que seguimos persiguiendo la utopía de aumentar la generación de donantes. La escasez de órganos es el principal problema de los trasplantes en el mundo, pero hay otros países que gracias al esfuerzo, a la concientización, al convencimiento del equipo de salud, lo logran. Todos nosotros fuimos entrenados en nuestras distintas especialidades, médicas, enfermería, instrumentación, bioquímica, todos los que estamos acá en distintas especialidades, para salvar vidas. Estudiamos y nos formamos para salvar vidas. Pero también sabemos que cuando tenemos un paciente por el cual hicimos todo lo posible para salvar su vida y no hay nada más por hacer, tenemos que pensar rápidamente en rotar nuestro criterio, ese paciente transformarlo en un potencial donante de órganos y le podemos dar respuesta o segundas oportunidades, como nosotros decimos, a más de 7 personas. Martín. Sí, yo lo que quiero que hable Martín sobre todo es de todos los principios internacionales, porque vamos a hablar con nombre y apellido, que yo estuve declarando hace las últimas 2 semanas en cualquier medio de comunicación que ustedes pueden haber escuchado, por las declaraciones de un diputado nacional, candidato a presidente, que habla de la libre comercialización. No queremos polemizar,
pero en la Argentina es imposible. Y Martín tiene todos los principios internacionales por los cuales eso está prohibido. Bueno. Sí. Bueno, no tenemos la filmina, pero bueno, voy a ser breve, porque me parece que nos estamos extendiendo mucho, no sé. Yo soy Cecilia Franzolini, soy de la División Trabajo Social del ECODAIC. En ECODAIC somos 3 trabajadores sociales. Y haría un par de consideraciones que me parece de primero agradecer a este espacio. Nuestra área de trabajo, donación y trasplante, creo que todas las áreas de salud están atravesadas por la bioética, claramente, pero en nuestro caso tenemos muchos dilemas que permanentemente se nos presentan. Desde el área social, lo que planteó el doctor Maraschio, se presentan a diario en los equipos de trasplantes, ¿no? Y creo que la mejor manera es dialogándolo en equipo. Lo social es muy dinámico. Nos pasa que las profesiones quizás que no están en nuestra área a veces no logran comprender lo dinámico o no nos cuesta mucho seguirle el ritmo a la realidad. Actualmente nos encontramos con una realidad socioeconómica muy compleja. Hay un deterioro social, ustedes lo verán, económico muy grave. Nos encontramos en consultorio hablando cuestiones básicas, entonces es difícil poder pensar en una adherencia si la persona, bueno, nos pasa a diario, no puede llegar al consultorio, la alimentación se reduce a una por día. Entonces, bueno, realmente estamos en un momento muy complejo y creo que todos estos interrogantes se nos profundizan de decir, bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Nosotros desde la División Trabajo Social no atendemos directamente pacientes, esto lo hacen los colegas de los centros de trasplante, que no sé si... Caro, ¿está por ahí? Bueno, que son los que pueden, digamos, y que está bueno conversarlos y charlarlos. El doctor Maraschio los enumeró, no los voy a repetir. Desde el área de la División de Trabajo Social, como para comentarles algo nuevo y también distinto, y también para pensar juntos, que nos gustaría, estamos queriendo incluso generar un espacio. Hace ya varios años que participamos en lo que es los procesos judiciales para donación en vida no relacionada. O sea, personas que quieren donarle a algún no familiar y que la ley explícitamente no autoriza, sino es por medio de un trámite judicial que está tipificado en la ley, en el cual hay una audiencia en donde se hace un peritaje y allí se nos presenta permanentemente un dilema en esto de que, bueno, estamos pensando en una persona que tiene todos estos principios, ¿no? Generalmente de altruismo, los manifiesta, a veces no tan claro. Bueno, y ahí es donde nos genera siempre decir, bueno, qué opinar o qué proponer con el equipo, más allá de que el equipo ya tiene una mirada, bueno, qué podemos nosotros agregar, ofrecer o indagar o facilitar para que eso se dé, siempre y cuando se reúnan esos principios, ¿no?, que están en la ley. Eso es un poco lo que les quería contar, comentar, y no quiero extender, son un montón de temas, pero bueno, eso es un poco, nada más. Bueno, gracias Fernanda por la invitación y a todos los presentes, porque verdaderamente tocar este tema de la donación y trasplante no tenemos generalmente muchas oportunidades. Ya Diego Gracia, que todos los bioeticistas, los que están relacionados con la bioética, saben que es el padre de la bioética relacionada con la medicina en general, pero específicamente con trasplante tiene una publicación, un libro que toca este tema, y él plantea la cuestión desde diferentes puntos de vista. Allá desde la época en que todavía se ponía en cuestionamiento lo que era el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, si la persona verdaderamente estaba fallecida cuando se hacía ese diagnóstico, en qué momento debía hacerse la ablación de órganos. Era tal así que las primeras legislaciones que hubo en el mundo y en la Argentina en la década del 70 contemplaban la necesidad de que fueran 2 profesionales que hicieran el diagnóstico, que se hicieran 2 electroencefalogramas separados por 6 horas,
que se hicieran toda una serie de pruebas neurológicas, que eso se fue gracias al avance de la ciencia y a métodos complementarios como el ecodoppler transcraniano, etcétera, etcétera, simplificando, y hoy podemos decir que el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico instalado en todas nuestras instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, como la muerte del individuo. Eso ya no debe quedar dudas. Hoy ventilar a un paciente con diagnóstico de muerte encefálica es un acto de iatrogenia, un acto que no debe ser realizado porque estamos ocupando una cama con una persona que ya ha fallecido quitándole la oportunidad a otra persona que la pueda llegar a necesitar y salvar su vida. Pero yo quería, como decía Patti, estoy vinculado últimamente a los temas internacionales, y podemos decir que el gran problema que hoy tiene desde el punto de vista bioético el trasplante es la accesibilidad al trasplante, es la equidad en el acceso al trasplante. Las organizaciones de trasplantes sería la cuestión que hoy tenemos que preguntarnos de cómo son y cómo están trabajando, tanto desde el sistema extrahospitalario, como es el ECODAIC o el INCUCAI, como en el sistema intrahospitalario. ¿Cómo trabajamos para que haya más donantes y que esa escasez de órganos que hay en el mundo pueda ser menguada de alguna forma? Son más de 1 millón de personas que están en lista de espera para un trasplante de un órgano vital en el mundo entero. Solamente por año se trasplanta el 10% de esas personas. Y con lo que, obviamente, la alta mortalidad y morbilidad que tienen esos pacientes, algunos no llegan a tener la oportunidad de trasplantarse. En el mundo existen organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión de Salud del Vaticano, la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de Mercosur. Son todos organismos supranacionales que constantemente están trabajando, tal vez en forma silenciosa, estableciendo resoluciones, guías, recomendaciones para ser interiorizadas en los países a los fines de que mejoremos estos sistemas de donación de trasplantes. Y es bastante elemental, pero que tiene en cuenta todos los aspectos vinculados desde el proceso de donación cadavérico y de donante vivo hasta el trasplante propiamente dicho y el seguimiento de los pacientes trasplantados, porque parece que la historia termina en el trasplante, pero es tan importante el trasplante como el seguimiento. Si un paciente no decía el doctor Marasquio, la necesidad de un retrasplante. Y en esto tiene que ver también los aspectos sociales, donde se nos Cecilia, en donde es necesario la contención social de esos pacientes, que el Estado se tiene que hacer cargo de esa contención social para que esos pacientes puedan tener una cobertura lo suficientemente digna de tanto de su actividad, de la parte laboral, de la parte social, reintegrar. No nos damos cuenta. Hace unos años atrás, el trasplantado ha aislado del resto de la sociedad, pero la utilización de los medicamentos inmunosupresores puede llevar una vida prácticamente normal. Esta escasez de órganos para el trasplante nos lleva. Bueno, esto es algo muy importante, que hoy pacientes trasplantados, muchos de ellos hacen una actividad deportiva, incluso nos superan a los que no estamos trasplantados en muchas de sus marcas. Se hacen un campeonato nacional,
que todos los años pacientes, no solo de la Argentina, sino de los países de Latinoamérica participan, y hace 15 días atrás se hizo los Juegos Olímpicos de pacientes trasplantados en la ciudad de Perth, en Australia, donde participaron muchos argentinos y trajeron muchas medallas. O sea, quiere decir que ese paciente que hoy puede volver a nadar, volver a andar en bicicleta, volver a jugar al tenis, volver a hacer miles de actividades, tratamos de que no sean deportes de contacto para que no sea afectado fundamentalmente órganos que están con la posibilidad de ser lesionados, pero todos esos pacientes nos devuelven a nosotros la esperanza que la calidad de vida que recibe ese paciente no es la calidad de vida de un paciente que tiene que estar encerrado en su casa. Puede hacer trabajo, hay una ley hoy que contempla la necesidad de que estos pacientes sean reintegrados con todas sus capacidades a la sociedad. Otra cosa que quería mencionar, que mencionaba recién el doctor Angos, es uno de los principios básicos que establecen los principios rectores de la OMS, que es la no comercialización de los órganos. Esto tiene que ver desde el punto de vista de que si un órgano es donado como un gesto de altruismo, de solidaridad, ese órgano no puede ser vendido. Y no puede ser vendido por ese principio fundamental, pero fundamentalmente porque no todos tendrían acceso a eso. Y en esto, por eso disentimos de muchas expresiones que han tenido políticos argentinos, que sería la solución a la escasez de órganos. Yo no creo que sea la solución a la escasez de órganos, porque en muchos países donde actualmente, como en Irán, existe legalmente la compraventa de órganos, no han solucionado el problema de la lista de espera. Hoy en Irán se puede ser donante vivo renal a cambio obviamente comercialmente, y esto permite trasplantar a un cierto grupo de personas que puede acceder a ese trasplante, pero no todos los habitantes tienen la misma accesibilidad. Numerosos documentos se han hablado en contra de esto, desde la Declaración de Estambul en el año 2008, que fue renovada en el 2018, la Conferencia de Madrid, en donde se hablaba incluso que el trabajo que hay que hacer no es tratar de buscar la forma, digamos, no legítima de la obtención de órganos, sino que los órganos sobran. La cantidad de personas que fallecen por múltiples razones, no solamente por traumatismo de cráneo, sino por otras razones, que pueden ser potencialmente donantes de órganos, se nos escapan. Y según dice un médico, no es que se nos escapan, no aparecen, o sea que están, pero no son visibles, no se transforman visibles en nuestra institución. Entonces las organizaciones de trasplante que en un comienzo comenzaron como en el ECODAIC, en una oficina pequeña en el hospital de urgencia. Hoy tenemos la suerte de tener un edificio un poquito más grande al lado del Hospital Misericordia. Tiene que ser internalizado a través de los hospitales. Y esta internalización de los hospitales llevó a que en el año 2014 se creara el programa Procura en Córdoba, en donde permitió designar en cada uno de los hospitales provinciales médicos generalmente relacionados con la medicina intensiva o con la medicina de emergencia, que tuvieran la capacidad de poder detectar precozmente estos potenciales donantes de órganos, incluso antes del diagnóstico de muerte encefálica, porque muchas veces cuando el diagnóstico es de un Glasgow bajo, en el cual ya no hay posibilidades de recuperación, ese paciente deja de tener la atención necesaria. Entonces el seguimiento del paciente neurocrítico con Glasgow bajo tiene que tener toda la capacidad médica y terapéutica que permita que ese paciente incluso puede llegar a recuperarse. De esos Glasgow bajos, gracias al seguimiento de los Glasgow por debajo de 7 que se realiza a través del Programa Federal de Trasplantes, permite que el 30% de esos pacientes puedan mejorar su estado neurológico. El 30% fallecen en parada cardíaca, que son potenciales donantes de tejidos, y el otro 30% fallece en condiciones de muerte encefálica que permite la obtención de órganos y tejidos. Estos son los hospitales. Pati, si querés mencionar la cantidad de
No, rápidamente mostrarles, bueno, nuevamente les pido disculpas, porque estas son presentaciones que tenemos por la universidad, entonces vamos tomando algunos gráficos que habíamos puesto, que no me lee el pendrive, pero no importa, esto surgió en el año 2015. Esto de aumentar la generación de donantes lo venimos trabajando hace más de 30 años. Y hace más de 30 años, en primera persona, los que trabajamos en el sistema de donación y trasplante, venimos tropezando contra la misma piedra. Nuestro objetivo simplemente es darle más oportunidades a las personas que están en lista de espera, que ustedes nos van a escuchar decir en los últimos años el mismo número. Son aproximadamente 10.000 argentinos que están esperando una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. 7.000 esperan un órgano, 3.000 esperan un trasplante de córnea. Hay 3.000 personas que te esperan un trasplante de córnea, cuando hay 350.000 muertos por año en la República Argentina. 347.000 para ser más exactos. Bueno, en el año 2015 hubo una resolución ministerial donde, como ustedes ven, se empezó a trabajar en 7 hospitales, los 4 más importantes de la capital, incluido el Hospital de Urgencias, que es un hospital municipal, digamos, con gente que, puesta por el Ministerio de Salud de la provincia, generalmente eran terapistas, con el objetivo fundamental de detectar la presencia de un potencial donante, trabajar principalmente en el proceso de comunicación familiar. Acá todavía no estaba la sanción de la nueva ley, entonces antes de la sanción de la nueva ley todavía la familia había que comunicarle la muerte, había que plantearle la opción de la donación y había que comunicarle la mala noticia, que es la peor de las noticias. Entonces había en estos 7 hospitales de la capital y del interior de la provincia, como ustedes ven, San Francisco, Villa María y Río Cuarto, y después se amplió en el 2018, en el 2022, y bueno, vamos tratando de incorporar, a medida que vamos teniendo donantes en distintos hospitales del interior de la provincia, vamos incorporando equipo capacitado. Pero fundamentalmente esas personas, terapistas, o muchas personas enfermeras, que estamos teniendo desde el año 2020 gran cantidad de enfermeras por una apertura que se hizo a nivel nacional desde el INCUCAI, y eso es una muy buena acción. Y esas personas que estén entrenadas, como les dije, en detectar a la persona fallecida, en establecer el proceso de comunicación con la familia, hacer el diagnóstico de muerte, por supuesto, y fundamentalmente trabajar en el tratamiento del donante. El tratamiento del donante es el mantenimiento de un paciente en terapia intensiva que fallece pero forma un potencial donante, al solo fin de mantener oxigenados los órganos para que después el doctor Mediot, el doctor Maraschio, los puedan trasplantar correctamente, o la gente del equipo de trasplante renal. Entonces, un paciente que fallece, un potencial donante bien mantenido, es sinónimo que esos órganos van a funcionar mejor en el receptor. El tratamiento del trasplante del receptor comienza con lo que nosotros hacemos manteniendo un donante. Entonces, eso es un concepto muy importante, sobre todo para el equipo médico. Bueno, esa fue la génesis de este programa provincial de procuración, que al día de hoy tiene más de 60 personas, casi 80 personas, puestas por la provincia de Córdoba en los distintos hospitales públicos, tanto del interior como de la capital. Esto nos permitió, junto a la sanción de la ley, en el año 2019, tener el récord en cantidad de donantes y trasplantes realizados en la provincia de Córdoba. Después vino la pandemia, y ahora, lo que va del 21, 22 y parte del 23, se observa una recuperación en la cantidad de donantes y números similares a lo que teníamos previo a la pandemia. Todo esto que le estamos diciendo, como les dijo Martín Torres, es insuficiente. En Córdoba hay 740 cordobeses que están esperando un órgano para trasplante, y hay 220 que están esperando una córnea. No deberían existir. Son 220 cordobeses que dependen de nosotros, que procuremos más tejidos, y la córnea, no les digo que fácil, porque fácil no es una palabra que podamos usar, pero es mucho más simple obtener tejido corneal después de la parada cardíaca de una persona donde no hay ninguna duda que está muerta. Entonces hay que informarle a la familia: falleció. Nuestra ley dice que todos los mayores de 18 años somos donantes. Básicamente, de manera simple, es más o menos el diálogo que tenemos con las familias. Bueno, este es el programa provincial de procuración. No sé si... No, una sola cosa más que es importante que el desarrollo de trasplante a veces es en las grandes ciudades, en las grandes provincias, y hay provincias que quedan con poca desarrollo de trasplante. Entonces, esa accesibilidad tiene que ser trabajada en forma nacional, que todo el país, vivamos en Jujuy, en Tierra del Fuego o en cualquier, sea la misma posibilidad que tienen los pacientes que viven en las grandes capitales.
Otra cosa que quería mencionar, que en cuanto a la accesibilidad, hay más de 30.000 pacientes en diálisis en la Argentina. Hay un registro nacional de diálisis que lo lleva la Sociedad Argentina de Nefrología junto con el INCUCAI, que constantemente están mostrándonos esa realidad de esos más de 30.000 pacientes que tendrían, algunos no lo tienen, pero la posibilidad de trasplantarse. ¿Cuántos hay anotados en lista de espera? Solamente 6.000 pacientes están anotados en lista de espera. Y de esos, ¿cuántos se trasplantan por año? No se trasplantan más de 1.800, 2.000 pacientes por año. Entonces, estamos trabajando muy por debajo de las necesidades reales de las patologías, y sin hablar de otras patologías que quedan sumergidas en la falta de diagnóstico o en la falta de indicación de trasplante, como puede ser la insuficiencia hepática, como puede ser la insuficiencia cardíaca, ni hablar de los pacientes con problemas pulmonares. Y otra cosa que quiero mencionar es la necesidad de cooperación con países que tienen menor posibilidad de acceder a estos tratamientos, como pueden ser nuestros países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, en el que constantemente estamos trabajando en convenios de cooperación a los fines de que puedan desarrollar sistemas similares al argentino y que permitió a la Argentina darle hoy una respuesta no suficiente, pero por lo menos a aquellos pacientes que están en riesgo de vida que puedan trasplantarse. Y lo que el doctor Angos me pone acá, que la donación en la historia, podríamos hacer nada más que una jornada para hablar de donación en asistolia. Decía el doctor, entre el 30 y 40% de los pacientes en España hoy son donantes en asistolia. Y esto llevó a que prácticamente no haya necesidad de trasplante con donante vivo, porque la posibilidad de trasplantarse, hoy los pacientes en España no esperan más de un año el trasplante. En este caso estamos hablando de los trasplantes renales. Y esto fue llevado, fue una evolución que tuvo. Allá por el año 93 se establecieron los criterios de Maastricht en Holanda, en donde se estableció la donación en asistolia en 5 grupos diferentes. Hoy están clasificados en lo que es la asistolia controlada y la asistolia no controlada. La asistolia no controlada es el paciente que ingresa en parada cardiorrespiratoria al servicio de emergencia, es reanimado y en esa reanimación lamentablemente no se puede recuperar la función cerebral. Ese es el no controlado. El controlado es aquel paciente que se le hace limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico porque no tiene ya posibilidades de vida y se puede programar esa donación de órganos a partir de la asistolia con un protocolo establecido tanto de la adecuación del esfuerzo terapéutico como de la donación en asistolia. Esto no se puede hacer en forma artesanal. Esto tiene que estar previamente protocolizado, regularizado, normatizado y establecido por protocolos y programas a los fines de que no haya dudas con respecto a cómo se realizan estos procedimientos. Argentina está tratando de avanzar esto, es el único país en Latinoamérica que ha tenido donación en asistolia, pero poco a poco vamos a ir logrando que no solamente la muerte encefálica sea una fuente de donación de órganos, sino también los donantes en asistolia que probablemente son de una forma más organizados a la hora de hacer una ablación. Otra cosa que quiero decir, que en el mundo había una conciencia de la autosuficiencia. Cada país tiene que ser autosuficiente en materia de donación y trasplante para evitar lo que se llama el turismo de trasplante. Otra charla tendría que ser turismo de trasplante. La gente que viaja a otro país porque en su país no puede conseguir el trasplante. Es un problema
tiempo, porque todavía nos queda uno de los momentos más importantes, que es que Noelia nos comparta su testimonio, ¿no? De todo esto que estuvimos hablando, cómo lo vive, ¿no? La persona que recibe todo este esfuerzo y todo este trabajo. Porque también siempre nos gusta mucho el momento de las preguntas o los aportes. Por ahí no sé si preferís hablar vos, Noelia, para no hacerte esperar tanto tiempo, o si querés quedar para el cierre. Bueno, vamos a hacer así pequeñas intervenciones, los que quieran. Lo que sí me parece bueno, el poder escucharlos a quienes trabajan en esta temática ayuda a los que no estamos tan de adentro a entender por qué cuando hablamos de donación se nos abre en la cabeza todo esto, ¿no? El tema de la accesibilidad, un montón de estas cuestiones que se estuvieron planteando, el tema de la equidad, que en nuestra región, Latinoamérica, es la más desigual del mundo, ¿no? Esto, y tiene que ver con esto, ¿no? Con las faltas que tenemos en las posibilidades y en la equidad de poder recibir lo que necesitamos. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Los que hacemos bioética sabemos que está todo esto pendiente, tomamos esta invitación a trabajar, ¿no? Todo esto de una charla aparte de esto, para que podamos trabajar en conjunto. Así que esto es como un iniciar, y como decíamos antes, vamos a esbozar planteos u opiniones, porque no vamos a poder agotar un tema que lleva muchos años de trabajo, de gente que dedica toda su vida a esto. Así que, de nuevo, realmente agradecerle el esfuerzo de venir hasta acá. Y quienes quieran hacer un aporte o pregunta puntual, Carla. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. La verdad que se aprende. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer 2 preguntas. La primera, en cuanto a lo que planteaba el doctor sobre esta problemática para el seguimiento, o mejor dicho, para que el paciente haga el seguimiento posterior, digamos, a cuando recibe el órgano. ¿Se ha valorado o hay posibilidad de valorar a nivel por lo menos nacional la ayuda de la telemedicina? Sería una de las preguntas. Y la otra es si Argentina trabaja o coopera con el sistema de salud cubano. Son las 2 preguntas que tengo. Gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, no hay datos así, si la telemedicina podría mejorar. En trasplante es muy complicado hacer un seguimiento por telemedicina porque necesitas primero ver al paciente, necesitas hacer estudios de sangre por lo menos sí o sí, y en algunas veces estudios imagenológicos, suponiendo que el paciente se lo pudiera hacer localmente, cosa que por ahí es medio complicado porque algunos estudios de sangre son, por ejemplo, dosajes de inmunosupresores que no lo hacen en cualquier lado. Quizás se podría hacer, pero es muy complicado. Además, el paciente tiene que tener acceso, estamos hablando del Córdoba o de la parte pública, tiene que tener acceso a, bueno, a internet y a comunicarse y demás, que bueno, sabemos con justo la pandemia nos enteramos que hay mucha gente que no tiene acceso. Entonces, yo lo veo bastante complicado. Lo que nosotros tratamos de asegurarnos es que el paciente pueda acceder al centro de salud, ¿no? Para hacer su seguimiento adecuadamente, que es viéndolo, viendo sus exámenes de sangre y poder tener la posibilidad de pedir todo lo exámenes que haga falta. Y respecto de la otra, que yo esté enterado, no sé, nosotros no hemos tenido colaboración con Cuba. Una vez me acuerdo, sí, que vinieron una gente de Cuba como para hablar de su sistema de procuración de órganos, cómo funcionaba, además hace varios años, fueron allá me acuerdo, pero que colaboremos. O sea, Cuba forma parte de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. O sea, el coordinador de trasplantes de Cuba viene a esas reuniones, trabaja en la elaboración de los documentos. Cuba tiene un sistema sanitario universal, en donde todos los pacientes tienen acceso a trasplantes, pero podemos hablar de épocas que han tenido una tasa de donantes muy buena, con un desarrollo de trasplante muy bueno, pero últimamente prácticamente no tenemos datos de qué está pasando
con la cantidad de donantes y con la cantidad de trasplantes que hay en Cuba. Pero sí estamos, como dice el doctor, con intercambio permanente con enfermeros, con médicos, con los equipos de trasplante de Cuba, a los fines de hacer una retroalimentación de los aprendizajes de cada uno de los equipos, y hay muy buena relación. Es más, ha habido un médico cubano que ha rotado en el ECODAIC hace un tiempo, y estamos conociendo prácticamente y tratando de establecer una red internacional de cooperación a través fundamentalmente de OPS, por lo que implica el costo de estos cursos y estas actividades para mejorar los desarrollos de casi todos los países latinoamericanos. A tu consulta, cuando una persona previo al trasplante se encuentra en espera, puede gestionar un certificado de discapacidad, que la mayoría quizás no conoce, y puede gestionar para venir a controles, y puede gestionar una ayuda económica, que es una pensión no contributiva. Todo eso colabora a veces para facilitar la adherencia que llamamos al tratamiento, básicamente que tenga recursos para acercarse obteniendo un pasaje colectivo gratuito al centro de trasplante, o teniendo una pensión para ello. Luego del trasplante, ya las juntas, las juntas de discapacidad entienden que no reúne los criterios para tener un certificado de discapacidad. Muchas veces no se lo renuevan, a veces sí, dependiendo del caso. Para ello hay una ley específica para personas trasplantadas, que es la 26.928. Esa ley ya tiene varios años desde que se reglamentó, es una ley nacional, y para ello tiene 3 beneficios que son los más interesantes a los fines de la adherencia al tratamiento. Uno de ellos es que la persona trasplantada puede tener una pensión también no contributiva, en el caso de que no tenga un ingreso propio. Pues se gestiona y se otorga, se está otorgando ágilmente. La otra de los beneficios es que puede mantener lo que son pasajes en colectivo de larga distancia, o sea que pacientes del interior pueden venir a Córdoba gratis, sin pagar, y si necesita un acompañante también. Y también la ley hace referencia al tema de la cobertura, fundamentalmente pensando en aquellas personas que tienen obra social y que a veces las obras sociales no le cubren los controles periódicos, los laboratorios, las imágenes. Bueno, hay un apartado que hace referencia a que la cobertura tiene que ser el 100% de todo lo relacionado, todos los estudios, controles, medicamentos relacionados con su trasplante. Esta ley ha venido a ayudarnos mucho a los fines de que los pacientes puedan tener elementos para reclamar, para venir. De todos modos falta, pero bueno, esto nos ayudó mucho a estos fines, ¿no? Un segundito, vamos a hacer un... Nosotros, con todos los colegas que trabajan en los centros de trasplante y centros de diálisis, que normalmente toman contacto con los pacientes previo al ingreso a lista de espera, están en conocimiento, tenemos material informativo de forma virtual. Si toman contacto con ECODAIC, los recibimos, les explicamos a los familiares. Sabemos de que muchas veces la información se le da y quizás no llega, o dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy trasplantado y no lo sabía. Bueno, buscamos la forma de que por eso lo comentamos siempre que podemos, se los comentamos al equipo de salud. Nosotros tenemos un WhatsApp, estamos todo el tiempo respondiendo mensajes, trabajamos mucho con WhatsApp, por videollamadas, llamadas de WhatsApp con personas del interior, y bueno, buscamos que cada vez más se sepa de esto. Respondiendo a eso, bueno, pueden decir acá el Servicio de Trabajo Social, y esto tanto en la parte pública como en la parte privada, siempre que se hace la entrevista social se le informa al paciente de los derechos que tiene, así que, bueno, quizá el paciente por ahí puede no captarlo, no entenderlo, porque hay mucha información la que se le da en el momento, pero siempre se le da información, incluso eso queda constatado en la historia clínica para asegurar, digamos, que se dio eso. Tiene estos beneficios, la ley hace referencia a más beneficios que tienen que ver, como dijo el doctor, vivienda a nivel laboral, pero bueno, lo que está reglamentado y lo que está vigente es esto.
Y los invitamos a que si ustedes tienen contacto con personas en proceso de trasplante, incluso aunque no estén en lista, los deriven ECODAIC. A nosotros es un gusto atender, clarificar, les mostramos cómo funciona el sistema, que hay un sistema informático donde están registrados, no es que están ahí en la nada, los tenemos identificados, vemos que tienen un proceso de inscripción. Bueno, la información es vital para que la persona también pueda tomar decisiones y sentirse también contenido y acceder a los beneficios, claramente. Perdón, termino con esto, no sé quién hizo la pregunta, pero lo teníamos en las diapositivas. Nosotros tenemos varios manuales escritos por nuestro equipo de trabajo social, donde uno habla de todas las cuestiones de cómo ingresar a la lista de espera renal, y nuestros trabajadores sociales van centro de diálisis por centro de diálisis mostrando ese manual. Ese manual, por supuesto, está vía web, pero también lo tenemos en formato papel, por decirlo de alguna forma. Tenemos otro manual que explicita lo mismo en cuanto a trasplante de médula ósea, que eso es nuevo, y tenemos otro manual con lo que dice Ceci de la ley 26928, que si bien Córdoba todavía no adhirió a esa ley, pero a pesar de no estar adherida a la ley, Córdoba le ofrece a través del trabajo que ellos hacen y de que el ministerio y distintas, digamos, oficinas del ministerio, distintas áreas del ministerio, nos permiten darle a esos pacientes esos beneficios, por más que Córdoba no esté adherida a la ley. Más o menos es lo mismo. Quería dejar destacado eso. Y para terminar, le voy a decir, Fernanda, una cosita. Como ustedes ven, el proceso de donación y trasplante hace muchos años atrás, nosotros éramos procuradores de órganos, nos dedicábamos a valorar donantes y a trabajar hasta la extracción de los órganos, pero con el tiempo nos fue atravesando, y hoy la práctica del trasplante es verdaderamente una práctica médico-social, que si no tuviéramos el trabajo que ellos hacen, para que las personas cuando reciben el órgano no lo rechacen, porque si no de nada sirve tanto esfuerzo, eso es sumamente importante. Hoy nos vemos atravesados por una cosa que es bastante más compleja y que incluye el pretrasplante, el trasplante propiamente dicho y el seguimiento post-trasplante, y bueno, que es lo que estuvieron hablando. Así que bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más. Aparte de ser del servicio social, no soy referente, sino es Carolina Carrizo, estoy en la Junta de Discapacidad. Entonces sí le otorgamos a los pacientes el certificado, no por discapacidad, sino porque al estar sometido tantas horas a una máquina, impide desarrollarse en su vida diaria. Entonces ese fue, desde Nación, ese fue el espíritu de esto. Al estar el paciente sometido a una máquina, impide que el paciente pueda desarrollarse en su vida. Entonces, esa fue como el empuje para que esta persona tuviera el CUD, que le decimos nosotros, el Certificado Único de Discapacidad, que tiene un montón de beneficios. Después, cuando es trasplantado, tiene un año más. Si el paciente está bien, se le retira el CUD. Si el paciente tiene alguna dificultad o recae, o como explicaron ellos, se le vuelve a renovar. Si tiene alguna complicación por otra cuestión, se le vuelve a renovar. Pero sí, solamente por estar en diálisis, el paciente tiene acceso al Certificado Único de Discapacidad, que nosotros lo hacemos antes. Y ahora vamos a escucharla a Noelia. Bueno, buen día, son pasadas las 12. Bueno, yo soy paciente trasplantada ya en el 2020, en noviembre, también de renopáncreas, digamos. Una experiencia, la verdad, que muy rara, pero muy linda a la vez, porque, bueno, ya cambió no 180 grados, sino 360 grados. Yo era diabética desde muy chiquito, de insulina independiente, así que tengo años en hospitales, digamos. Todo este tiempo le he llevado lo mejor posible. Siempre la rebeldía de todo adolescente, que siempre, no, un día me inyectaba, a la tarde no. Es como que, bueno, en eso me llevó, digamos, a terminar, digamos, en diálisis. Este último tiempo fue grave, porque casi entró en un coma diabético. Siempre, digamos, con los apoyos del, como dicen, médico, paciente y familia. En lo socioeconómico siempre ha sido estable, no ni muy arriba ni muy abajo.
tengo la contención de amigos, principalmente los pilares que yo digo, mis padres, que eso es muy importante, parte psicológica es lo fundamental también, y no ver sino médicos, sino amigos de confianza, que a todos nos puede pasar, todos somos personas que estamos bien de la nada y nos pasa la vida de repente y nos hacen un clip y digamos con toda esta experiencia o proceso de trasplante era decir, wow, voy a terminar en una máquina, hasta que me dijeron, no, dice, podés tener mejor calidad de vida, y es como que, bueno, la tengo, gracias a Dios la tengo. Los médicos, el equipo médico de acá, es como que, bueno, es mi casa prácticamente. Todo este proceso, por ahí al principio me costó, porque dije, bueno, voy a morir siendo diabética o voy a morir en una máquina, y no fue así. Gracias a Dios no tengo fístula, no tengo nada. Sé la cantidad de gente que hay en una lista de espera, porque siempre me gustó la parte médica y estar en eso, ser solidaria, ayudar, y decir, en 5 meses me trasplanté, tuve un mes con COVID, en plena pandemia, que mucha gente hemos perdido familiares, amigos, que no sabía si iba a salir o no. Bueno, me contagié COVID, en 48 horas me llamaron, era que los rechazaba, no quería saber nada, porque era 13 horas, soy mamá soltera, un nene a cargo, y decir que no, y bueno, todos me empujaron, es el momento, y bueno, acá estoy. La verdad que es cuidarte, hacer una vida normal, levantarte, sí, como digo por ahí, gracias a Dios mío, un día más de vida, cambiar la insulina por una pastilla, pero puedo comer de todo. Siempre he sido de decir, los médicos te dicen o te educan para tener una mejor calidad de vida, que eso está en la voluntad de uno de decir, bueno, me dio esta oportunidad, los médicos me dieron esto, y es seguir adelante. Es un proceso que se lleva día a día. Al principio es como que me costó, porque decía, uy, bueno, día por medio venir al hospital, sin ganas, o bueno, decir, no, tengo que seguir, digamos. Y bueno, ya hace 3, 4 meses que no vengo, así que es mucho. Bueno, ahora volvimos, pero feliz de dar mi testimonio, que cuando uno quiere, las cosas se dan en su momento. Y poner también la voluntad de uno y confiar, digamos, en el equipo médico, que es un equipazo, ya sea, como le dije recién a ella, anduve por todos los hospitales de San Roque, de acá, y está bueno porque conoce un montón de calidad de gente, y eso es lo que no se tiene que perder, la empatía hacia el ser humano, que hay que saber dejarse ayudar. Entonces yo hoy por hoy valoro eso. Tengo amigos todavía que hice en la parte de diálisis, y me ven, o por ahí me ven cuando voy a buscar trabajo y me dicen, no, no puede ser que seas paciente trasplantada, y por todo lo que, y eso, hay que ponerle ganas al día a día, a pesar de los millones de tormentas que a veces uno nos toca vivir, y bueno, más que nada, seguir con ganas de vivir, porque hoy por hoy tengo 34 años, y veo, como contaba el doc, que también se le da muchas las oportunidades a chicos más jóvenes, y veo, porque tengo amigos que me echan diálisis, y por ahí se enojan, pero sí, porque quieren como el doble trasplante. Y por ahí pasa eso, si vos no te cuidas al principio, como te dice, que es un seguimiento médico de paciente, pasa eso, volvés a las recaídas. Y por ahí dicen los médicos, lo rechazó una vez, no se cuidó, y dice, prefiero darle a alguien que sí tiene ganas de vivir, porque me pasó, lo viví, y al principio dije, hasta el día de hoy me pregunto, tuve 3 meses en diálisis,
cuando hay gente que está años esperando por un trasplante. Entonces, eso yo hoy por hoy valoro mucho eso de los médicos que ellos vieron y tenía ganas de hacer ese giro, por decirle, de 360 grados. Y obviamente por mi hijo que todavía me necesita. Y sigue mis pasos de luchar y valorar lo que es la vida, porque la vida es una sola, es así. Bien, mal, yo por ahí lo veo, seamos ricos, pobres, como esté hoy en día la sociedad, la vida es una sola, porque no sabemos si salimos de acá y hay que disfrutar el momento que nos brindan todo el equipo como también mío, porque yo también pongo, yo puse el cuerpo y decía 13 horas en una cirugía, que esto, que lo otro, y hoy por hoy estoy feliz, así, la verdad que, y ser consciente, porque tengo amigos que todos me dicen, no, estás remetida que con los trasplantes, y no, y yo los hablo, hay que saber educar, y a la sociedad les falta eso, saberlos educar, que es como explicaba recién el médico, cuando le diagnostican ese tipo de ya diagnóstico, puedes saber 7 vidas más, y a lo mejor voy a decir, yo, por ejemplo, particularmente digo, me gustaría conocer la familia de este donante cadavérico, digamos, y decir, tu hijo, tu yerno, tu abuela, de lo que sea, sigue viviendo un pedacito de su cuerpo en mí. Es como que no se murió. Y eso es lo que por ahí me queda en mí, digamos, de decir, bueno, estaría bueno que por ahí cambiaran eso, pero es parte ya legal, es como me gustaría de otro punto de vista. Así que, pero bueno, me quedo con eso, que esa persona que me donó sus 2 órganos me salvó, y si sigo con esto, a lo mejor de acá a 15, 20 años, sigo con lo mismo y no hace falta, digamos, doble trasplante o lo que sea. Pero bueno, hoy por hoy estoy muy feliz. Así que, gracias. Bueno, creo que quizás después de escucharla a Noelia hay preguntas, hay cosas que quedan dando vuelta, y quizás en tus palabras está dando vuelta esto que nosotros siempre hablamos en bioética. Trabajamos por garantizar derechos, pero derechos entendidos que van de la mano de responsabilidad, de compromiso, ¿no? Porque si no, todos tenemos derechos, pero después no estamos dispuestos, como ya decía, no solo a poner el cuerpo, sino a un compromiso de por vida, ¿no? De cuidarse, de trabajar ahora para otros, ¿no? Estos testimonios sirven para dar realmente testimonio con tu vida, de que todo este esfuerzo de todo el equipo de salud realmente lo vale, ¿no? Así que mil gracias por las ganas, porque estaba súper entusiasmada y quería estar con nosotros. Así que no sé, ¿quién más? Opiniones, preguntas. Generar censura, desear que están todavía conectados. Bueno, entonces muchas felicitaciones, Alejandro, de que bueno, que en Jujuy hay como que no hay un pago extra a los docentes, si no, digo porque si no perseguiría censura y no quiero hacerlo, yo leo lo que dice, ¿no? Y bueno, eso hace que por ahí en Jujuy no ande también las cosas, y de ese acuerdo, bueno, hay como una motivación también de los equipos de salud en hacer trasplantes, porque también hay una remuneración económica, dice, ¿no? Y entonces habla, ¿no? Entonces se quiere realizar oraciones, pero no se paga por cada oración, y entonces afecta al régimen, ¿no es cierto? Y a todo lo que sería el sistema de trasplante, maneja, y hace varias opiniones de ese tipo. Y hay otra, que lo contesta el especialista, una vez realiza el trasplante, cómo se lo acompaña al paciente a través de los cuidados paliativos, entendidos que no se debe solo abordar el paciente al final de la vida, cómo se acompaña el paciente. Alejandra, creo que extranjera. Si quieren en paliativos les doy una mano después, pero no sé quién quiere. No sé quién. Vamos a responder en conjunto.
Primero, aclarar que el sistema de donación y trasplante es igual en las 24 provincias argentinas. No lo presentamos porque por ahí nos lleva mucho tiempo, pero nosotros siempre decimos que hay un marco normativo y un marco legal. La ley hablamos un poquito, si quieren otra vez venimos a hablar exclusivamente de la ley, de todos los artículos de la ley, pero el marco normativo es el Sistema Informático Nacional de Trasplante. La lista de espera es una lista de espera única. Los sistemas de donación son sistemas de donación que están, si bien con distinto desarrollo. Córdoba, acuérdense que Córdoba fue una provincia pionera en donación y trasplante. Córdoba en la década de 1980, principios de 1990, aportaba al sistema nacional la tercera parte de los órganos que se trasplantaban en Argentina. Entonces, pero Jujuy tiene desarrollado su sistema de donación. El representante de Jujuy participa en el INCUCAI de la reunión de las 24 provincias. O sea, primero para responder esa parte. Acá la verdad, digamos, no hay una cuestión económica de por medio. Nosotros somos empleados del Ministerio de Salud, igual que todos ustedes, y tenemos el mismo cargo que cualquiera de ustedes. Nada más que en lugar de ser empleados del Hospital Córdoba, nosotros somos empleados del ECODAIC, pero dependemos del Ministerio de Salud y tenemos el mismo cargo, el número de código, el mismo número de código de cargo, todo. O sea, no hay una diferencia económica en los sistemas de procuración. Para aclararle a la persona ese de Jujuy. Y lo otro lo va a responder. No me meta, pero creo que la consulta orientada a preguntar, porque digamos, las ablaciones las hacen cirujanos, básicamente, ¿no? Los cirujanos son remunerados por esas ablaciones. Las ablaciones por ahí las remunera el INCUCAI, pero se paga a través de cada provincia. A lo mejor hay algunas provincias que tienen más dificultades pagarle a cirujano y pueden llegar a tener algún problema, ¿viste? De que, che, que no están pagando y demás. Pero igual, a nosotros mismos nos pasa a veces, al equipo nuestro, que los pagos por ahí se difieren un poco, pero bueno, nunca se deja de prestar ese servicio, digamos, no hay un motivo para decir no vamos a evaluar por esto, por lo otro, ¿no? Más vale que genera algunas dificultades a veces, pero nunca impide que siga trabajando, digamos, el sistema de procuración. Creo que no sé si la pregunta iba orientada a eso. Y aclarando más administrativamente, a mí que me tocó trabajar en el INCUCAI mucho tiempo, hay un sistema de recupero del gasto, ¿no? Aquella provincia que tuvo gastos extras o por hacer un operativo en una institución privada, en donde la institución privada tiene derecho a cobrar los gastos de quirófano, de insumos, etcétera, etcétera, se recupera esos gastos a través de un sistema financiado por la propia recuperación que se hace con el trasplante. O sea, el trasplante debe, el paciente, el financiador del que se trasplanta, da el dinero que se gastó para procurar ese órgano. ¿Se entiende? O sea, hay una recuperación. Y después, para los pacientes que no tienen cobertura social, existe lo que se llama la sustentabilidad. Es un programa especial que a una institución pública se le da determinada cantidad de dinero por todos aquellos gastos variables. Los fijos, que son la luz, el sueldo del cirujano, etcétera, etcétera, están cubiertos por el sistema de salud. Pero aquellos gastos variables que incluyen medicamentos extras, etcétera, etcétera, son cubiertos también por un dinero que es recuperado por la institución pública. Sí, perdón, pero quería aclarar que todo esto está escrito, normatizado y en una resolución INCUCAI que tiene características de resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Está todo avalado. O sea, no hacemos nada que no esté escrito. A eso me refería yo con un marco normativo. Bueno, correcto de este diputado, candidato, etc. Y quería que no parece terrible, que puede generar un daño muy grande esto de la venta de oro, esto que se ha ido proponiendo, de hecho salió un poco en ese contexto, ¿no? También de la vida estamos preocupados. No, le quería como duda preguntar si hay gente que ya ha hablado preguntando si podía, usted como ECODAI acá en Córdoba, si está haciendo para mí un daño que se genera esto, que los medios cierto amplifican y qué sé yo, y moldean hasta cabeza en algunos casos. Digo, si ya he tenido gente que ha preguntado cuánto puede vender un riñón a partir de todas estas cosas, digo, o hay algo de eso, acá. Digo, espero el corazón no, porque le tienen que aclarar que también es fiambre, pero digo,
Bueno, nos tenemos que ir, ¿sí? Entonces, le queremos agradecer realmente a la gente del comité local, ¿sí? Del Comité de Bioética del Córdoba, que es uno de los pioneros de la red, fue de los que empezó cuando se generó esto allá por el año 2000, y que han seguido ininterrumpidamente, y como a todos los comités nos pasa, años de lujo, años de los tumbos, que es parte de la cosa, ¿no? Entonces, invitarlos a los integrantes a que sigan trabajando con ganas, no hay que desanimarse aunque haya a veces situaciones difíciles, y a los que son parte del hospital, a que los usen en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que aprovechen que hay un comité, que aprovechen que hay una red que respalda a cada comité, que no somos personas aisladas que creemos que sabemos todo, sino que la riqueza está en este trabajo en red, ¿no? Entonces, acérquense al comité, acérquense a las personas que ustedes saben que están, y si son cosas que no se pueden resolver acá, las consultamos en la red, buscamos, según el tema, los referentes, y realmente podemos ayudar a que de a poquito vayamos aportando y mejorando. Y una última cosa que cuando escuchaba recién, cuando hablamos de la autonomía, ¿no? De yo soy libre, yo decido y yo hago lo que yo quiero, siempre hay límites, ¿no? Ayer en otra actividad que teníamos en el oncológico salió el tema de la autonomía como que no es algo absoluto, a diferencia de lo que creemos, ¿no? El límite está en que primero para yo poder decidir tengo que tener todas las herramientas, tengo que saber, tengo que conocer qué es lo posible y qué no, y además tengo que tener la libertad de que no estoy condicionado porque tengo hambre, que no puedo trabajar, ¿sí? Porque esas decisiones no son libres, ¿no? La desesperación, la angustia, nunca es terreno adecuado para tomar decisiones, ¿no? Entonces quizás hay mucho trabajo por hacer para asegurar esas condiciones previas para que todos después, con la información, que es otra de las cosas que no pudimos tocar en detalle, ¿no? Pero la clave de todo esto es que las reglas de juego estén claras, que sea transparente, para que no haya dudas. Y la gente del ECODAIC trabaja de esa manera, ¿no? Hay manuales, hay cosas escritas, tenemos que nosotros también preocuparnos por conocerlo, para que no haya dudas, para que no digan, oh, me van a matar porque están desesperados por los órganos, esas cosas que pasan, y tienen que ver por desconocimiento, ¿no? Entonces, la transparencia, la comunicación, la coherencia en el actuar, y sobre todo nuestro como equipo de salud, sumarnos a este trabajo es lo que va a ayudar a que cada día tengamos un poquito mejor, por lo menos, en todo lo que tenga que ver con la salud. Mil gracias por la acogida. Dicen que hay como algo para picar, que es el pago de los doctores y de Cecilia. Acá es así, es por el sándwich y la coca. Muchas gracias. El mes que viene nosotros tenemos todos los meses como red un seminario de actualización abierto a todo el mundo. Solemos ir rotando al mejor estilo cuarteteros por distintas instituciones que nos reciben, físicos porque nos dan de comer en todas las instituciones. Así que el mes que viene los invitamos, los esperamos a los que quieran llegar. Se va a hacer seguramente en la nueva maternidad provincial, que es donde funciona el área de bioética. Así de paso la conocen y va a ser un placer que se puedan sumar a estas actividades y ni hablar si se animan a sumarse a los comités de bioética. Muchas gracias.